Coloides. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marta y en esta ocasión hablaremos sobre los coloides, unas sustancias que te pueden parecer muy desconocidas o extrañas, pero con las cuales estamos relacionados en la vida cotidiana. Estos tienen aplicaciones tanto en la industria como en la medicina. Pero, ¿sabes de dónde proviene la palabra coloides? El nombre coloide proviene de la raíz griega kolas, que significa que puede pegarse. Este nombre se refiere a una de las principales propiedades de los coloides, su tendencia espontánea para agregar o formar coágulos. Seguramente han observado cuando en un atardecer el cielo se torna de color rojo brillante. Esto se debe a la interacción de los rayos de luz con las partículas de polvo o humo que se encuentran en el aire. O también han visto cuando por una pequeña rendija se introduce luz en una habitación y podemos observar las partículas de polvo flotando en el aire. Podríamos también recordar cuando se forma neblina en los días lluviosos. Estos son ejemplos de coloides naturales. Muy bien, chicos. Como pueden observar, tenemos un vaso con leche. Este es un ejemplo de una sustancia coloidal. Una sustancia coloidal está formada por partículas dispersas en un medio fluido. El medio fluido es la fase dispersante y las partículas son la fase dispersa. Para comprenderlo mejor, podemos observar cuando agitamos una mezcla de agua y arena. Las partículas se dispersan, pero inmediatamente bajan por el efecto de la gravedad. O también podemos ver el ejemplo opuesto de cuando disolvemos azúcar en agua. Las partículas desaparecen inmediatamente, ya que se distribuyen de forma homogénea en el medio fluido. Un coloide se encuentra entre ambas sustancias. Significa que las partículas coloidales tienen un tamaño intermedio entre las partículas que se encuentran en una disolución y las partículas que se encuentran en una suspensión. Para que podamos comprenderlo mejor, veremos lo que sucede con las partículas a nivel microscópico en las mezclas. Las partículas de arena son mucho más grandes que las moléculas y están formadas por miles de átomos. Por el contrario, las partículas en una solución son de tamaño molecular. No obstante, también pueden existir partículas dispersas con un tamaño intermedio, es decir, más grandes que las moléculas, pero no tan grandes como para sedimentar por el efecto de la gravedad. Este tipo de mezclas se les denomina dispersiones coloidales. Muy bien, ahora hablaremos sobre las propiedades de los coloides. Una de ellas es su capacidad de absorción. Esto debido a la relación área-masa de las partículas. Por ejemplo, las proteínas absorben iones o moléculas para realizar sus funciones. Otra propiedad es el movimiento browniano. ¿Qué implica esto? Significa que las partículas se mueven de forma aleatoria debido a choques con las partículas del medio fluido.
Y ahora hablaremos sobre el efecto Tyndall. Para esto necesitamos bajar un poco las luces de la habitación o cerrar las ventanas. Y utilizaremos una mezcla de agua y fécula de maíz y una mezcla de agua y azúcar. ¿En qué consiste el efecto Tyndall? Este consiste en que las partículas de un coloide dispersan en un rayo de luz, mientras que las partículas de una disolución no la pueden dispersar. Vamos a observarlo. Podemos observar que el rayo de luz atraviesa la disolución, pero no así en la mezcla de agua y fécula de maíz. El rayo de luz se dispersa. Esta propiedad nos sirve para identificar un coloide. ¿Podrías mencionar algún ejemplo de coloide? En el año 1861, Thomas Graham, químico británico, estudiando la difusión de las sustancias disueltas, distinguió dos clases de solutos, a los que denominó cristaloides y coloides. En ese momento observó que los coloides se difundían lentamente, dializaban con mucha dificultad o bien no lo hacían, y al ser evaporadas, las soluciones de que formaban parte quedaban como residuo gomoso. ¿Sabías que los malvaviscos son coloides? Pues su fase dispersa se encuentra en estado gaseoso y la fase dispersante es un sólido. Ahora ya sabes, cada vez que comas un malvavisco, estás comiendo un coloide. Delicioso, ¿no? Bien, ahora hablaremos sobre los tipos de coloides. Los coloides se clasifican de acuerdo a los estados de agregación en los que se encuentran la fase dispersa y la fase dispersante. Si la fase dispersa es líquida y la fase dispersante también es líquida, tenemos una emulsión y, por ejemplo, puede ser la mayonesa, la leche y los aderezos de ensaladas. Si la fase dispersa es un sólido y la fase dispersante también es sólida, tenemos un sol. Por ejemplo, está el vidrio de colores, los cerámicos, cauchos reforzados. Si ahora tenemos una fase dispersa líquida o sólida y una fase dispersante gaseosa, tenemos un aerosol. Por ejemplo, el polvo en el aire, el humo o la niebla. Si la fase dispersante es líquida y la fase dispersa es un sólido, tenemos un gel. Y entre los ejemplos se encuentran pintura, gelatina, barro, jaleas. Si la fase dispersa es un líquido o sólido y la fase dispersante es un gas, tenemos una espuma. Por ejemplo, la crema batida, la espuma de jabón y la espuma de cerveza. Seguramente se están preguntando cuál es la importancia de los coloides, y es que estos se encuentran en muchos sistemas naturales. Además, tienen muchas aplicaciones en la industria, en la ingeniería biomédica, en el medio ambiente, en los suelos, en la farmacéutica.
Los coloides se encuentran presentes en muchas sustancias químicas. De hecho, muchos de los alimentos que consumimos a diario son coloides. Las partículas de un coloide son insolubles. Agua y aceite son un buen ejemplo de sustancias insolubles. Normalmente, el aceite, que es menos denso, reposa sobre el agua. Pero, ¿por qué no se mezclan? En general, las moléculas solo se asocian con otras químicamente similares. El agua es una molécula polar, es decir, sus cargas eléctricas están separadas, mientras que el aceite es no polar. Pero, ¿es posible mezclarlas? Sí, al añadir un tensoactivo como el jabón líquido. Los tensoactivos influencian la superficie de contacto entre ambas fases. El jabón logra esto ya que se compone de dos partes, una polar, afín al agua, y otra no polar, que se ve atraída hacia el aceite y lo rodea. La estructura resultante es una micela. En este ejemplo, las micelas conforman las partículas de un tipo de coloide llamado emulsión. Si recordamos cómo iniciamos la clase, empezamos hablando sobre los coloides que se encuentran en la naturaleza. Luego hablamos un poco sobre las propiedades que estos tienen y cómo ciertas propiedades nos pueden ayudar a identificarlos. Luego hablamos sobre los tipos de coloides. Vimos cómo podemos identificarlos de acuerdo a la fase en que se encuentran sus componentes. Por último, mencionamos que los coloides son muy importantes debido a la gran variedad de aplicaciones que tienen y que los podemos encontrar en muchos medios naturales. Los coloides son sistemas conformados por dos fases, una fase fluida que es el dispersante y las partículas que son la fase dispersa. Sus partículas tienen tamaños intermedios entre las disoluciones y las suspensiones. Poseen propiedades como una alta capacidad de absorción. Sus partículas se mueven de forma aleatoria, esto denominado movimiento browniano, y poseen la capacidad de dispersar un rayo de luz, lo cual los caracteriza. Esto es lo que conocemos como efecto Tyndall. Muy bien, chicos, esta clase la hemos desarrollado con una metodología donde utilizamos la observación. En un principio vimos cómo las propiedades microscópicas de los coloides. Esto no lo podemos ver a simple vista, pero utilizando un experimento podemos verlo de forma macroscópica. Bueno, chicos, no me queda más que agradecerles por haberme acompañado durante esta clase. Los invito a sintonizarnos en la próxima y sigamos aprendiendo en casa.